¿Cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos momentos que cada vez se hacen más frecuentes para poder analizar la situación que está viviendo Bolivia. El Tribunal Constitucional de Bolivia emitió la sentencia 52/21 con fecha 29 de septiembre, pero se dio a conocer recién la pasada semana, en la que se habla y se explica la posición del Tribunal Constitucional sobre la sucesión presidencial. Utiliza muchos términos, hace referencia a muchas otras disposiciones y para nosotros que estamos de a pie, tal vez a veces se nos hace como muy complicado poder entender el actuar de la justicia. Para eso estamos con el doctor Orlando Ceballos, es ex asambleísta constituyente, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado y sociólogo, y más adelante le vamos a preguntar, bueno, cuáles son las nuevas tareas y los nuevos desafíos en los que ha estado, en los que él está ahora enfrentando. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar con TV Radio La Nueva. Janet, un gusto conversar contigo y a través tuyo, un saludo a toda la comunidad de compatriotas bolivianos en Buenos Aires y igual un abrazo a todos tus oyentes, a los oyentes de Radio La Nueva y a tus órdenes. Bueno, después de todo lo que ha pasado en el 2019, las elecciones, la salida del expresidente Morales, las nuevas elecciones en las que también el movimiento al socialismo ha ganado la presidencia, ha corrido mucha agua. Allá en Bolivia ha atravesado momentos de mucha incertidumbre, momentos de mucha confusión, no solamente en lo social, en el día a día, sino también en lo jurídico. Y ahora el Tribunal Constitucional emite esta sentencia que todavía no la terminamos de entender. ¿Qué es lo que dice esta sentencia como para que nosotros podamos entender el actuar del Tribunal Constitucional? Bueno, Janet, evidentemente se trata de una sentencia constitucional dentro de un recurso directo de nulidad que se ha formulado. Si bien el recurso ha sido, bueno, no ha sido procedente, sin embargo, de la interpretación que de la fundamentación jurídica contenida en esta sentencia, claramente se puede interpretar los siguientes aspectos. Primero, de que en el mes de octubre y noviembre del 2019, como es de conocimiento público, se suscitaron hechos que hoy están finalmente esclareciéndose, en el que lamentablemente se instauró un régimen de facto, porque se quebró el orden jurídico constitucional en Bolivia. Y a partir de la lectura de la sentencia podemos concluir en lo siguiente. Janet, para entender esto tenemos que tener claro de que uno de los principios de la democracia representativa en Bolivia tiene que ver con el principio de mayoritario, ¿no? Que establece que en la composición de las directivas de la Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? De acuerdo a este principio mayoritario, la primera y segunda, la presidencia y primera vicepresidencia únicamente pueden ser ejercitados por diputados o senadores que corresponden a la bancada mayoritaria. Y la segunda vicepresidencia sí le corresponde a la bancada de minoría. Este es un primer elemento para entender la sentencia. Segundo aspecto, de que la sucesión presidencial ipso facto, o sea, sin mayor trámite o requisito, únicamente es procedente en el caso del presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Siempre y cuando en la sucesión presidencial, ¿no? Ante la renuncia del presidente y del vicepresidente del Estado, estén plena y legalmente constituidos
ya sea el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente o el presidente de la Cámara de Diputados, que es la línea de sucesión presidencial que establece la Constitución política en Bolivia en caso de renuncia o ausencia temporal o definitiva de estas principales autoridades en nuestro país. Pero esta sucesión presidencial no alcanza, no abarca al caso del vacío que se pueda generar por ausencia definitiva o temporal de los presidentes de las cámaras de senadores o de diputados. Tercer elemento, Janet, consiguientemente, en base a este contexto constitucional vigente en Bolivia, debemos entender lo siguiente, ya interpretando en los hechos que ocurrieron en noviembre del 2019. El 10 de noviembre, como es de conocimiento público, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, resultado de la convulsión social que atravesó Bolivia, formularon sus renuncias definitivas al cargo de presidente y vicepresidente. Consiguientemente, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución, ¿quiénes son las autoridades en la línea de la sucesión presidencial en caso de renuncias? En primer lugar, le corresponde al presidente de la Cámara de Senadores y en última instancia al presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la línea de sucesión presidencial que establece la Constitución política boliviana. El 10 de noviembre se presentaron estas renuncias y el 12 de noviembre, día lunes, se suceden los siguientes hechos. En la Cámara de Senadores, ¿no?, se suscitó la renuncia del presidente de la Cámara de Senadores y de la primera vicepresidenta de esta instancia legislativa. Consiguientemente, doña Yanine Áñez, ¿no?, doña Yanine Áñez, en ese momento ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta en su condición de senadora de la bancada de minoría. Entonces, si bien el reglamento de la Cámara de Senadores establece de que en caso de renuncia del presidente y el primer vicepresidente de esta Cámara, la siguiente en la línea, la segunda vicepresidenta, es decir, tiene atribuciones, pero esas atribuciones nunca son absolutas, justamente por su condición de senadora de la bancada minoritaria. Consiguientemente, doña Yanine Áñez, lo que le correspondía y para lo único que estaba facultada era para convocar ante la renuncia del presidente y vicepresidente y llenar ese vacío, convocar a la Cámara de Senadores, instalar la misma, tomar conocimiento formal y de manera oficial de las renuncias presentadas, considerarlas y luego dirigir la votación para que se elija nuevamente presidente de la Cámara de Senadores en vista de que también estas autoridades renunciaron, ¿no? Entonces, esa era la atribución y la facultad de doña Yanine Áñez. Sin embargo, de aquello que está establecido en el artículo 169 de la Constitución, concordante con el reglamento de la Cámara de Senadores, doña Yanine Áñez se declara presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no?, sin que se haya producido la votación para que se recomponga la directiva de la Cámara de Senadores, ¿no? Pero además, doña Yanine Áñez, que únicamente tenía la facultad de instalar la sesión de la Cámara y dirigir la votación para elegir al presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? No se produce la votación y se declara presidenta de la Cámara de Senadores. Primer hecho ilegal e inconstitucional. Producido esto, el mismo 12 de noviembre del 2019,
doña Yanine Áñez, después de declararse presidenta de la Cámara de Senadores, se autoproclama presidenta del Estado plurinacional, aduciendo de que es presidenta reciente nueva de la Cámara de Senadores y que le corresponde por sucesión constitucional el ejercicio de la presidencia del Estado plurinacional. Entonces, son estos dos hechos, ¿no? Muy evidentes y claros, que quebrantaron el procedimiento establecido en el orden jurídico constitucional en Bolivia, y por esos hechos, doña Yanine Áñez, ¿no? Instaura a partir del 12 de noviembre del 2019 un régimen de facto, es decir, que nunca fue un régimen de hecho adecuado al procedimiento constitucional y las normas especiales sobre la materia. Consiguientemente, la sentencia que acaba de hacer conocer el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia deja claramente, da curso a esta interpretación. Con esto, una vez más, ahora sí, a través de una sentencia constitucional, se llega a la evidencia en Bolivia de que el 12 de noviembre, lamentablemente, se instauró un régimen democrático, se vulneró el procedimiento de sucesión presidencial establecido en el artículo 169 de la Constitución y se incumplió, se transgredió flagrantemente el procedimiento que establece el reglamento de la Cámara de Senadores. Eso es lo que, lo que se puede concluir de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, estimada Janet. Bueno, queda clara la explicación, doctor. Sin embargo, usted mismo ha señalado que esto ya está en la Constitución, ya en la Constitución Política del Estado de Bolivia, ya prevé todas estas figuras ante posibles ausencias de determinadas autoridades en la línea sucesoria. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no actuó en ese sentido en ese momento? Tal vez puede parecer muy obvia la respuesta, pero necesitamos entender los bolivianos por qué la señora Yanine Áñez asume el cargo y defiende su posición. Además, sus abogados defensores también esta mañana en conferencia de prensa han anunciado de que el mismo Tribunal Constitucional, cuando le prolongaron la sucesión para llevar adelante las elecciones o el mandato para llevar adelante las elecciones, bueno, implícitamente o explícitamente estaba reconociendo la presidencia de la señora Yanine Áñez. Estimada Janet, ese es uno de los problemas que hoy están siendo objeto de un gran debate en Bolivia respecto al, podríamos decir, al accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional en nuestro país. Tal cual lo expresas, el 12 de noviembre del 2019, ¿no? Como si se tratara de un plan muy bien planeado, ¿no? Pero con una precisión de relojería, lo tengo que decir, se dio a conocer en la página oficial del Tribunal Constitucional un comunicado. Un comunicado que lamentablemente decía lo siguiente, en síntesis, de que frente a un vacío de poder, porque utilizó este término, ¿no? Que era perfectamente viable y legítimo, además, de que se haga cargo de la presidencia del Estado plurinacional, el presidente de la Cámara de Senadores, que en ese momento ya se conocía que doña Yanine Áñez se declaró, se autodeclaró como presidenta de la Cámara sin cumplir los procedimientos que hemos explicado. ¿Y por qué es grave este comunicado emitido por el Tribunal Constitucional en Bolivia? Por lo siguiente, el Tribunal Constitucional únicamente puede, es decir, emitir sentencias, autos o declaraciones
dentro de casos concretos que están sometidos a su conocimiento. Y el comunicado que se emitió alrededor de las 5:30 del 12 de noviembre fue un comunicado, es decir, de oficio, fue un comunicado casi como que una actitud muy comedida, oficiosa, sin que absolutamente nadie lo haya requerido y que claramente hoy ya nos queda claro que este comunicado, lamentablemente, fue una acción, fue un acto de carácter, lo tengo que decir así, político de sometimiento del Tribunal Constitucional al régimen de facto que se estaba instaurando a partir del 12 de noviembre del 2019. Indudablemente, querida Janet, que este accionar ilegal, inconstitucional, mire, del Tribunal Constitucional, es decir, pone pues en un gran cuestionamiento a la justicia constitucional en Bolivia y, claro, nos reviste de una enorme vergüenza por lo que ha sucedido con este tribunal, que lo que tenía que haber hecho era optar por la defensa ante todo del orden jurídico constitucional previsto en la ley fundamental, que es para eso que se jura cuando un magistrado del Tribunal Constitucional es electo. Sin embargo, en una actitud vergonzosa, se apresuraron, ¿no? Se apresuraron a someterse a los deseos y los, digamos, y lo que en ese momento requería este régimen de facto para legitimarse ante la opinión pública y ante la comunidad internacional. Es decir, y la vergüenza no termina ahí, estimada Janet, sino que la vergüenza continúa justamente con esta sentencia que la suscriben justamente los mismos magistrados, ¿no? Que fueron parte de esa oficiosa y comedida declaración del 12 de noviembre. Pero finalmente acá se está, pues, es decir, está quedando claro qué es lo que establece el orden jurídico constitucional y los reglamentos en el caso de sucesión presidencial y ante el impedimento temporal o definitivo de las principales autoridades. Ese es el contexto y ese es el telón de fondo de lo que hoy estamos pues advirtiendo y viviendo en nuestro país, estimada Janet. No deja de preocupar lo que usted mismo ha señalado como actitud sometida, como actitud vergonzante, que quienes en su momento admitieron, avalaron la presidencia de la señora Jeanine Áñez, ahora son esas mismas autoridades quienes dicen no, es inconstitucional. Entonces, ¿qué debemos pensar los bolivianos de la administración de la constitución política del Estado? Porque el papel, la ley es clara, y si vamos a someter a interpretación de acuerdo al gobierno de turno, ¿cuál es el futuro para la justicia boliviana? Esto es una demostración más, estimada Janet, de un momento, una etapa de crisis que está atravesando el conjunto del sistema de justicia en nuestro país. Eso lo tenemos que decir de la manera más clara. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, de existir varias visiones respecto al problema de la justicia en Bolivia y las crisis que se está confrontando y estos síntomas que yo estoy plenamente de acuerdo con tu reflexión y tu razonamiento en el sentido de que, bueno, pues a los ciudadanos no solamente que nos deja perplejos, sino en una situación desesperante porque no tenemos la certeza de que la conducta y los fallos de las instituciones
que imparten justicia ordinaria o constitucional estén pues bajo la garantía de legalidad, bajo la garantía que está establecida como parte, digamos, del orden jurídico constitucional en nuestro país. El problema de fondo, lamentablemente, en Bolivia, querida Janet, es que esas son el problema de la justicia es una de las insuficiencias, quién sabe, de este proceso de cambio que se inició el 2005 en Bolivia. El 2006 y el 2007 trabajó la Asamblea Constituyente, como es de tu conocimiento, y en la Asamblea, querida Janet, nosotros habíamos definido un modelo de justicia fundamentado en el pluralismo jurídico, la pluralidad de jurisdicciones, y que el nuevo modelo de justicia en el Estado plurinacional comunitario superaba el concepto liberal clásico del modelo de administración de justicia, transitando hacia un modelo de impartir justicia como potestad del pueblo boliviano. Es todo un sistema que se funda sobre la base de un pluralismo jurídico, quiere decir, por lo tanto, que en Bolivia, a partir de la Asamblea Constituyente, no solamente que el Estado es Estado plurinacional, sino que el derecho también es plural y consiguientemente no hay una sola fórmula, de encontrar las soluciones jurídicas a los problemas complejos de la sociedad plural boliviana. Pero al Sí, mismo doctor. tiempo existen matrices plurales del derecho, podríamos decir, ordinario, pero también del derecho indígena, originario, campesino y de la pluralidad de jurisdicciones. Quiere decir que en Bolivia no únicamente existe la jurisdicción ordinaria, también la indígena, originario, campesina, la jurisdicción agroambiental, pero también las jurisdicciones especializadas. Doctor, Este modelo que nosotros aprobamos en la Asamblea no ha sido aún desarrollado e implementado y lamentablemente se ha impuesto la lógica liberal reformista que lamentablemente ha vuelto a caer en los mismos males que arrastramos desde la misma fundación de la República de Bolivia. doctor, no dudamos de que el espíritu de la actual constitución política del Estado siempre va a ir en pro de un Estado plurinacional y la explicación que nos hace nos da cuenta de eso, pero preocupa que las interpretaciones y solamente si analizamos este caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, las interpretaciones son varias. Y digo son varias porque en la sentencia no se menciona a la señora Jeanine Áñez, se menciona a otras autoridades. Mi pregunta puntual, ¿cómo incide esta sentencia en los procesos judiciales contra la señora Jeanine Áñez por una parte? Y por otra parte, ¿no corresponde un proceso judicial para las autoridades que en su momento admitieron la presidencia de la señora Jeanine Áñez y que ahora dicen que fue inconstitucional? A ver, estimada Janet, el hecho de que el Tribunal Constitucional interprete en la sentencia, o mejor dicho, fundamente en la sentencia de que para la elección del presidente y el ejercicio del cargo de presidente de las cámaras de senadores y de diputados, el requisito indispensable es el principio, el criterio mayoritario que establece que deben pertenecer a las bancadas mayoritarias la presidencia y la primera vicepresidencia. Por lo tanto, esa fundamentación nos lleva al admitir el razonamiento jurídico, consiguientemente, que doña Jeanine Áñez nunca, jamás estaba habilitada ni facultada para declararse presidenta de la Cámara de Senadores. Es de esa manera en que la sentencia repercute en el caso, digamos, de la crítica que se efectúa a la forma como asume
el cargo de presidenta del Estado, doña Yanine Áñez, por una parte. Por otra parte, la segunda parte de tu pregunta. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se procesó por estos hechos a los magistrados del Tribunal Constitucional? Sí se lo hizo, se les fueron denunciados en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque por el cargo que ejerce un magistrado, el procesamiento es a través de un juicio de responsabilidades que se inicia a denuncia formulada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero lamentablemente esta denuncia no prosperó y fue sustanciada justamente en el periodo del régimen de facto. Seguramente han debido pues producirse presiones, ¿no? Porque en todo ese tiempo los actuales magistrados del tribunal que se entregaron, ¿no? Con su comunicado del 12 de noviembre, durante todo el régimen de facto, trabajaron y estuvieron a las órdenes y a los deseos del régimen de facto. Fueron parte de actos protocolares, ellos mismos, y fue en ese periodo que lamentablemente se tomó la decisión de rechazar la denuncia que se formuló contra estos magistrados y lamentablemente hoy se está en esa circunstancia vergonzosa para la justicia constitucional en Bolivia. Por todos estos antecedentes que estamos comentando, querida Janet, la gran pregunta es, pero si doña Yanine Áñez fue presidenta del Estado, así sea de facto, ¿por qué no se le está procesando a través de un juicio de responsabilidades? Y la respuesta es clara y concreta. Cuando la señora Yanine Áñez vulnera, quebranta el orden jurídico constitucional al declararse presidenta de la Cámara de Senadores y después presidenta del Estado Plurinacional, cuando incurre en estos hechos, tiene la calidad de senadora, consiguientemente el procesamiento que le corresponde a una senadora es por la vía ordinaria. De ahí es que doña Yanine Áñez hoy está siendo procesada, se le ha impuesto la medida cautelar de la detención preventiva, pero no es como se lo interpreta que acá hay un abuso de poder y que el actual gobierno se ensañó con una mujer y que no le dejan defenderse en libertad. No, nada de eso, querida Janet. Hay que hacer la aclaración de que en el ordenamiento jurídico procesal penal en Bolivia, una medida cautelar de la detención preventiva procede cuando la autoridad jurisdiccional constata preparativos de fuga cuando es convocado el procesado o el denunciado a prestar su declaración informativa. Y cuando doña Yanine Áñez fue convocada por el Ministerio Público a que preste su declaración informativa dentro de la denuncia que se le instauró, doña Yanine Áñez no fue encontrada, es decir, rehuyó a la convocatoria del Ministerio Público. Y cuando a través de una orden judicial se allanó domicilios de sus vecinos, se la encontró oculta en una caja de cartón detrás de un ropero, ¿no? Esta es la verdad. Consiguientemente, doña Yanine Áñez, que lo que correspondía era pues anticiparse a la convocatoria y presentarse ante el Ministerio Público, demostrar su predisposición plena a ser investigada, lamentablemente, es decir, estaba en una actitud de rehuir la acción de la justicia y por estos hechos la autoridad jurisdiccional concluye que doña Yanine Áñez no se va a someter al procesamiento y consiguientemente existía un evidente peligro de fuga. Y es esta la razón, querida Janet, por la cual doña Yanine Áñez
sobre doña Yanine Áñez se determina y establece la medida cautelar de la detención preventiva. Sí, el proceso contra la señora Yanina Áñez también es muy complejo y también da lugar a muchas interpretaciones. Y sí, sería como otra entrevista como para hablar específicamente de este tema. Pero nos queda la relación entre la sentencia y el proceso a la señora Yanine Áñez. Sin embargo, yo me quiero quedar, y ya casi para terminar nuestra entrevista, con una pregunta que nos hacemos todos los bolivianos, y aquí apelo a su otra profesión de sociólogo. Si en las grandes o en las más altas esferas de la justicia boliviana, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las cosas están así, doctor, ¿qué va a pasar cuando haya un cambio de gobierno? ¿Se va a volver a foja cero? ¿Se van a eliminar las sentencias emitidas ahora? ¿Y qué pasa con las leyes aprobadas o las acciones en el marco de su presidencia de la señora Yanine Áñez? ¿Valen, no valen? Nos queda un panorama muy, muy incierto. Janet, independientemente de los cambios de gobierno que se van a suceder en Bolivia o la renovación de los órganos que imparten justicia constitucional y justicia ordinaria, independientemente de ello, queda claro por Constitución que las sentencias del Tribunal Constitucional, una vez que han adquirido la calidad de cosa juzgada constitucional, no tienen ningún recurso por el que puedan ser revisados, ¿no? Porque justamente adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y su cumplimiento es de carácter obligatorio y sin posibilidad de que éstas puedan ser revisadas. No existe instancia ni vía para aquello. Segundo elemento, ¿y cómo se tiene que encarar este problema de sometimiento, digamos, a los momentos políticos por los que puede atravesar el Estado boliviano? Yo quisiera ahí ensayar dos reflexiones, querida Janet. El cambio trascendental que nosotros hemos incorporado en la Constitución de la inédita elección de las altas autoridades a través del voto civil ciudadano, está en el marco del nuevo concepto de justicia que está establecido en el artículo 178 de la Constitución boliviana, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se ejercita en virtud a 14 principios que conforman el modelo de justicia intercultural en Bolivia. Consiguientemente, los problemas que hoy estamos atravesando no tienen relación con el tema de que si la gran falla es que las altas autoridades emergen o no del voto popular. No. El problema está en que todo el diseño de desarrollo constitucional en Bolivia sobre materia de justicia, lamentablemente, fue a contrapelo del sentido propuesto por el constituyente que está contenida en la ley fundamental, es decir, la ley del órgano judicial, el Código Procesal Constitucional, la ley del deslinde jurisdiccional. Lamentablemente, lo que hacen es decir, destrozar el modelo de justicia intercultural aprobado en la Asamblea Constituyente y abren las puertas para el retorno al viejo modelo de justicia liberal, monoétnica y monocultural que nosotros habíamos pensado que derrotamos en el proceso constituyente. Entonces, cuando el viejo modelo se restaura en Bolivia, también sus males se restauran actualmente, ¿no? Y por eso es que lo que necesitamos es hacer un nuevo diseño del proceso de selección de las altas autoridades, sin que eso significa volver atrás, decir, y anular la elección por voto civil ciudadano de los altos magistrados, no, sino incorporar
mayores niveles de control social y de participación de la sociedad civil para que en los procesos de selección verdaderamente, es decir, llenen las expectativas de la ciudadanía y la ciudadanía con mucho entusiasmo pueda participar de estos procesos democráticos, porque mira, Doctor. Janet, eh, si la justicia al final de cuentas tiene el objetivo de su destinatario último es el pueblo, es pues lógico y coherente que también le demos el poder a ese pueblo para definir quiénes van a ser sus altas autoridades que van a impartir justicia. Entendemos el principio de la independencia judicial a partir de estos criterios y lo que falta hoy en Bolivia, y esta es una verdad, es profundizar un diseño de desarrollo de la Constitución a través de leyes, pero que verdaderamente implementen lo que aún nos falta. Implementen el Doctor, modelo de justicia intercultural. doctor, le voy a hacer una pregunta y es cerrada, un sí o un no. Si me la puede responder, por favor. ¿El proceso de cambio se dio en Bolivia? Se dio, pero como cualquier hecho humano, es imperfecto. No hay una revolución perfecta en ninguna parte del mundo porque las revoluciones y los procesos de cambio son hechos y procesos humanos. Y los humanos, querida Janet, somos imperfectos, somos falibles. Pero la esperanza nunca va a morir en el hecho de que nosotros consideramos que nuestros pueblos, Bolivia, la Argentina, tienen que seguir transitando en aras de encontrar estos momentos óptimos que necesitamos para nuestros pueblos. Nos quedamos preocupados, pese a la reflexión que nos hace doctor, nos quedamos preocupados. Sin embargo, como usted dice, hay que mantener la esperanza de que esto realmente cambie. Sabemos que, bueno, usted está alejado del ámbito del Tribunal Constitucional, pero está usted en otra delegación. Sí, Janet, mira, el 2025 Bolivia va a celebrar los 200 años de su fundación. En el periodo del 2009, el grupo bicentenario, de la cual también fue parte la Argentina, desarrollaron toda una serie de actividades de carácter internacional para celebrar los 200 años de los gritos libertarios que se produjeron en 1809, 1810 y 1811, ¿no? Y hoy Bolivia está encarando los preparativos para celebrar los 200 años de nuestra fundación que se produjo el 6 de agosto de 1825 en esta parte del territorio. Entonces, se ha conformado una nueva institución en Bolivia que se denomina la Delegación Presidencial para los Preparativos del Bicentenario y actualmente me encuentro desempeñando en esa institución en el cargo de asesor de esta nueva institución. Seguramente lo vamos a estar convocando para conversar sobre ese tema y cómo va avanzando el plan rumbo al bicentenario de nuestra patria. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Vamos a estar muy pronto por la Argentina, por Buenos Aires, porque vamos a desplegar toda una actividad para involucrar a los gobiernos hermanos y fundamentalmente el gobierno del presidente Fernández. La Argentina y Bolivia tenemos una historia y un pasado común en nuestras ansias de libertad. Y cuando estemos en Buenos Aires, querida Janet, la vamos a contactar para, bueno, darle un abrazo de hermanos de la patria. Muchísimas gracias.